Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. 4 de enero del 2020, gracias por su sintonía con el canal de las Américas NTN 24. Arrancamos la tarde fin de semana. Soy Ruth del Salto, un gusto estar junto a ustedes. Vamos a empezar con los titulares. Consignas contra Estados Unidos en el masivo funeral del general iraní Qasem Soleimani, bombardeado por Washington esta semana. Mientras en Irak, marines estadounidenses han reforzado ya la vigilancia de la Embajada de la Unión Americana en Bagdad. Este domingo, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, va a designar al presidente del Parlamento, Juan Guaidó. Va a buscar la reelección para poder seguir al frente como mandatario interino. Según el político, él cuenta con el respaldo para ratificarse en el legislativo. Ecuador ha llamado a juicio al expresidente Rafael Correa por un caso de corrupción. El exmandatario irá a juicio por cohecho, un delito imprescriptible por el que será juzgado en ausencia, ya que vive en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017. En el mundo hoy continúa el aumento de la cifra de muertos, o sigue en aumento esta cifra por las intensas lluvias en Indonesia. Los equipos de rescate recorren las zonas más afectadas en Yakarta, la capital. Vamos a arrancar la tarde. Aumenta la tensión entre Irán y Estados Unidos, esto tras la muerte del general Qasem Soleimani durante la procesión fúnebre del fallecido comandante militar en Bagdad. Los seguidores de Soleimani, el que fuera el más poderoso dentro de la estructura militar de Irán, han prometido vengar su muerte. Incluso muchos aseguran que van a castigar a los estadounidenses donde sea que estén. Plantearon la posibilidad de realizar emboscadas contra barcos de la Unión Americana presentes en el Golfo Pérsico. Donde quiera que esté la resistencia, en cualquier punto de la tierra, habrá una respuesta decisiva. Esta es nuestra opción. Vengaremos el asesinato de nuestros líderes y su sangre. Algunas amenazas parecen concretarse. De a poco, 2 proyectiles impactaron en la zona verde de Bagdad, el barrio fortificado y bajo alta protección donde se encuentra la embajada estadounidense y que el martes fue asaltada por miles de manifestantes favorables a Irán. El ejército iraquí ha dicho que uno de los proyectiles golpeó dentro de la zona mientras que el otro aterrizó cerca del enclave. Testigos informaron que las sirenas sonaron en el edificio diplomático de Estados Unidos. Además, 2 misiles impactaron también el día de hoy, este sábado, en horas de la noche, contra una base militar aérea que albergaba tropas estadounidenses, al menos a un centenar de kilómetros más al norte. Según el Comando Militar iraquí, ninguno de los 2 ataques ha ocasionado víctimas. Recordemos que el enviado de Teherán para los asuntos iraquíes, el general Qasem Soleimani, y un dirigente proiraní han muerto este día jueves en un bombardeo estadounidense en Bagdad, capital de Irak. Esto ocurrió 3 días después de que integrantes de Hezbollah incendiaran la embajada de Estados Unidos en este país. El siguiente video es del momento exacto en que bombardean el carro de Soleimani. El ataque se perpetró con drones cerca del aeropuerto de la capital. Las imágenes muestran la detonación que se produce al momento del paso del vehículo en el que se transportaba el principal comandante iraní. Por último, se ve cómo quedó reducido el vehículo en latas retorcidas. El general Qasem Soleimani era el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, la estructura militar iraní considerada por Estados Unidos como una organización terrorista. Era conocido por sus vínculos con Hezbollah, grupo extremista libanés, y además contaba con la lealtad de milicias en varios países de Oriente Medio. Reportes de inteligencia señalan que aportó entrenamiento, armas y dinero al talibán en Afganistán. En la madrugada del viernes, 4 misiles cayeron en cercanías al aeropuerto de Bagdad, en Irak.
El Pentágono confirmó el bombardeo ordenado desde la Casa Blanca. Anoche tomamos medidas para detener una guerra, no tomamos medidas para comenzar una guerra. El presidente Donald Trump señaló al general como responsable de millones de muertes en Oriente Medio y advirtió que está preparado para cualquier respuesta del régimen iraní. Si los estadounidenses en cualquier lugar están amenazados, tenemos todos esos objetivos ya completamente identificados y estoy listo y preparado para tomar cualquier acción que sea necesaria. Ante la posible escalada de violencia, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar Irak. El operativo ocurre 2 días después del ataque a la embajada de Washington en Bagdad. La comunidad internacional está siguiendo de cerca la tensión en Medio Oriente y surgen voces a favor y en contra de la acción de Estados Unidos. Sin embargo, el temor por las consecuencias de esta operación es generalizado. Las principales potencias han hecho un llamado a la cordura. En voz del portavoz adjunto, el secretario general de la ONU manifestó su preocupación por la escalada de tensión en Oriente Medio. Este es un momento en que líderes deben ejercer la máxima moderación. El mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo. Rusia rechazó el operativo. Este tipo de acciones no van encaminadas a buscar soluciones a los problemas complejos que se acumulan en Oriente Próximo. Al contrario, llevan una nueva ronda de escalada de las tensiones. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán insistió en que su país responderá al ataque. La República Islámica tiene este derecho. En cualquier momento y de cualquier manera lo hará. Mientras que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respaldó la decisión de Washington. El presidente Trump merece todo el crédito por actuar con rapidez, fuerza y decisión. Entre 3.000 y 3.500 soldados estadounidenses llegarán a la región para preservar la seguridad tras el operativo. El Papa Francisco también se ha pronunciado sobre este caso, preocupado, ha hecho un llamado también a la calma en un intento por bajar las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El pontífice instó a ambas partes a un diálogo, ha considerado que es el único camino para lograr la paz a través de la negociación. No los opriman. Of the American people. Pero ¿quién era Qasem Soleimani? Este general era considerado como el cerebro de las Fuerzas Armadas iraníes en el exterior, el militar más poderoso de la estructura militar de Teherán. Vamos a ver el siguiente reporte. El general Soleimani era reconocido como el brazo implacable del ayatolá Jamenei. Considerado como la cabeza de la estructura militar de Teherán, se desempeñaba como comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, señalada por Estados Unidos como una organización terrorista. El reconocido militar también era comandante de las fuerzas Al-Quds, el cuerpo élite que opera en el exterior. Además, tenía supuestos vínculos con el grupo extremista libanés Hezbollah. Según reportes de inteligencia, Soleimani también era un gran aportante del talibán en Afganistán. Brindó entrenamiento, armas y dinero. Contaba además con la lealtad de milicias en Líbano, Azerbaiyán, Bahrein, Siria, Yemen, India y Turquía. Estados Unidos también señala al general como responsable de millones de muertes en Oriente Medio y de la dura represión contra manifestantes antigubernamentales en Irán en 2019, que dejó cientos de víctimas mortales. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Aribel Contreras. Ella es especialista en temas de asuntos internacionales. Gracias por estar con nosotros aquí en el Canal de las Américas en la tarde, fin de semana. Gusto en saludarte, Ruth. Feliz año, aunque lamentablemente hemos iniciado este 2020 justo con esta lamentable situación por parte de Estados Unidos. Así es, justamente hay quienes coinciden con usted, una lamentable situación. Soleimani, que era el segundo hombre más poderoso de Irán, representante directo del líder iraní en asuntos relacionados con Oriente Próximo, significa que la República Islámica no puede dejar quizás sin respuesta este asesinato, ya que supondría una clara muestra de debilidad. Así lo dicen muchos, tanto interna como hacia lo exterior. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Ya se ha hablado de que se va a dar venganza con esta muerte. Hay quienes dan ideas de cómo hacerlo a través de ataques a barcos en el Golfo. ¿Qué podría pasar? Yo creo que es muy pertinente tu reflexión y pregunta, Ruth, porque justo es lo que la comunidad internacional hoy en día se está cuestionando. Es decir,
Ya el gobierno iraní se pronunció a favor de la legítima defensa. Ellos ya anunciaron que esto no va a quedarse así. Los próximos días seguramente estaremos viendo posible calma, un perfil un poco bajo, mucho diálogo en cuanto a los medios de lo que estarán anunciando, pero las acciones no las van a tomar de manera inmediata, Ruth. Es decir, seguramente estarán implementando y diseñando estrategias militares para definir los golpes duros, directos y bajos donde justamente le podrán dar a Estados Unidos. De hecho, ya desde ayer ellos habían comentado que tienen claramente identificados los puntos débiles y frágiles de Estados Unidos, no precisamente en territorio estadounidense, sino justamente en sus aliados en Medio Oriente. Hablo específicamente de Israel, de Irak, de Arabia Saudita, donde sabemos de fondo, Ruth, que aquí el meollo del asunto desde la década del siglo pasado, de los 80s, se llama el oro negro, es decir, el petróleo. Esto ha venido en escalada y seguramente lo que están planeando estratégicamente, no solo para los próximos días, semanas y meses, va a ser cómo le pueden dar un golpe fuerte a Estados Unidos a través de sus aliados, donde justo suceda lo que hace meses atrás vivimos con el tema del ataque de los drones a esta planta productora de petróleo en Arabia Saudita. Así que no habrá de sorprendernos que muy posiblemente estén utilizando la tecnología para una similitud de este tipo de ataques, Ruth. Así es, justamente varias personas ya han mencionado, gente cercana al régimen de Rouhani, han dicho los ataques con drones contra refinerías podrían darse, oleoductos, buques petroleros. Y también aquí es importante citar de que podría haber quizás una ruptura, y esto no sé cómo lo considere usted, entre Estados Unidos e Irak. El operativo que se llevó a cabo justamente en Bagdad, sin el permiso del gobierno iraquí, que decían, pues esto se les ha salido de las manos, ha sido un ataque directo consensuado por el gobierno estadounidense, pero en nuestro territorio. Y han matado nada más ni nada menos que al segundo más poderoso de Irán. Es correcto, Ruth, y si bien es cierto que desde el año 1981 se rompieron relaciones entre Irán y Estados Unidos, hoy acabas de mencionar el punto de quiebre más complicado que hoy en día tiene justamente Irak, porque Irak toma un doble rol donde es aliado tanto justamente de Irán, pero también de Estados Unidos, y jamás ha permitido ser un campo de batalla entre estos dos aliados. Es decir, no puede tomar un rol ni partida hacia uno ni hacia el otro, ni tampoco les pueden permitir que sigan ocupando su territorio para justamente continuar con esta escalada de violencia, porque vemos que esto es una espiral que ha ido de menos a más. Y aunque no creo que rompan relaciones diplomáticas de manera inmediata, sí estoy segura que el gobierno de Irak le habrá puesto ya un límite al gobierno de Estados Unidos de que no va a permitir que justo en su territorio esto se convierta en un campo de batalla y se regrese a estos tiempos, Ruth, que se vivió ya hace décadas atrás con la guerra del Golfo Pérsico, con la tormenta del desierto, con la Operación Libertad, donde justamente el Oriente Medio fue sumamente ensangrentado, miles de decenas de muertos se dieron lugar, y hoy por hoy Irak nada tiene que ver, y ojalá justamente sepan manejar en términos diplomáticos quién sí va a tomar un rol y quién no jugará en lo absoluto una escena activa dentro de esta violencia que se está dando de manera pues frontal entre Estados Unidos e Irán. Según información que ha salido de último momento, Estados Unidos llevaba más de 12 años siguiendo cada movimiento de Qasem Soleimani. En el año 2007, los militares norteamericanos tuvieron, incluso, señalan estas investigaciones, la primera oportunidad de acercarse a este poderoso comandante de las fuerzas Quds iraní. Pero tanto durante el gobierno de George Bush como el de Barack Obama, la estrategia fue de seguirlo y no de actuar.
¿por qué en el gobierno de Trump, en cambio, se decidió a toda marcha hacerlo y por medio de estos drones ver este impactante final, quizás, el hecho de lanzarlos y pues era el militar iraní? Eso es lo que queda. Así es, Ruth, y yo lo que veo pues es un presidente estadounidense que conforme amanece, conforme utiliza sus redes sociales, no hace caso justo a sus asesores estratégicos ni asesores políticos. Nosotros como México lo vivimos de cerca justamente por tantas amenazas y tanta tensión que es la relación justo con Estados Unidos, y más aún ahora lo vemos en que el mandatario estadounidense simple y sencillamente no actúa con la cabeza fría ni con estrategia. Justo donde él pone el ojo, pone la bala, y en este año electoral estaremos viendo seguramente, Ruth, que a lo largo de todo el año estará haciendo y deshaciendo a diestra y a siniestra cualquier cosa para ganar votos, cualquier cosa para demostrar el poderío militar de Estados Unidos, porque no solo esto le genera votos al interior, sino también es una forma de demostrarle al mundo que él es el presidente del país, ante sus ojos el más poderoso del mundo. Es una forma también de mostrarle a Medio Oriente estos intentos fallidos de acercarse hacia Asia con Corea del Norte, el fracaso rotundo que también tuvo con su encuentro con Putin en su momento. Y ahora ha escogido a Medio Oriente para atacar. Él dice que no es para iniciar una guerra, pero entonces, ¿cómo lo vamos a poder traducir estas acciones? Pues sin duda lo que yo veo, Ruth, es una forma de que él quiere demostrarle al mundo quién es Estados Unidos, que él quiere justamente reelegirse. Así que no habrá de sorprendernos que este año la política internacional se va a regir por la política exterior de Estados Unidos. Es decir, según lo que le entiendo su análisis, esto pudo haber sido una decisión netamente política en miras a esta reelección que él quiere en este año, en el 2020. Pero se le preguntó al mandatario, se le presentaron distintas opciones militares que las fuerzas estadounidenses podían haber ejercido en Irak, pero él decía, esta era la única, la más eficiente, debió haber muerto hace mucho tiempo y estamos aquí evitando el avance de las milicias pro-iraníes. ¿Cuán justificado está este ataque de la manera que lo ha hecho el presidente Trump? Sin duda es lamentable, sin duda vemos de que no, si bien es cierto que se utilizó la estrategia militar para matarlo porque justo logró su objetivo, por otro lado podemos ver que no midió la escalada de las consecuencias. Es decir, este es un golpe no solo para Irán, sino para toda la región de Medio Oriente. Por supuesto, por eso es que Rusia y China ya se pronunciaron, las Naciones Unidas. Es decir, cuando un país genera lo que está generando ahorita Estados Unidos, tiene un impacto a nivel global, no solo de manera directa a este país, y estaremos viendo que esta escalada pues generará mucho mayor descontento, no solo entre los aliados justamente de Irán, sino a nivel de la comunidad internacional, donde hoy nos cuestionamos ¿qué rol, si es que va a haber alguno, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, donde casualmente este año cumplen 75 años de su creación, donde vemos que a lo largo de estos 75 años la comunidad internacional no ha entendido la lección de los horrores que se vivieron en una Segunda Guerra Mundial? ¿Para qué tener una ONU si hoy por hoy lamentablemente la paz no se da? Y por más que el secretario general haga declaraciones a favor de la paz, lamentablemente veremos a un organismo multilateral con un perfil bajo, con muy poca acción, muy poco margen de movimiento, justamente pues porque Estados Unidos tiene un asiento permanente dentro del Consejo de Seguridad. Así que veremos que Estados Unidos seguirá tomando acciones de manera directa, unilateral, no consultará a sus aliados, ya que vimos inclusive cómo el día de ayer el Reino Unido dijo que no era su problema y que ellos no iban a tomar un rol en este sentido. Entonces, lamentablemente,
pareciera que esto viene a reforzar lo que ya en una ocasión yo te comentaba aquí en tu espacio, Ruth, que lo que actualmente vivimos es una segunda guerra fría y que lejos de trabajar por la cooperación multilateral, esto lo único que genera es fragmentar a la comunidad internacional y simplemente mostrar que Estados Unidos lo único que quiere es la violencia. Y Aribel, y con respecto a esto, las consecuencias sabemos son imprevisibles hasta el momento. Hay muchas que han podido ser citadas como posibles consecuencias, pero ¿qué decir a quienes afirman con certeza que lo de Trump contra Irán podría generar una tercera guerra mundial? Yo esperaría que a esa escalada y a esa dimensión no. Afortunadamente Rusia y China dijeron que no estaban de acuerdo en que aumentara la violencia. Mejor Putin está tomando un rol mucho más estratega y más calmado que el mismo Trump. Yo esperaría que justamente se quedara de manera regional, focalizado y contenido ahí el conflicto. Yo esperaría justamente que ojalá no veamos que más países se van a involucrar, porque si esto sí sucediera, entonces sí estaríamos hablando que por supuesto se saldría de las manos y se pudiera hablar justamente de algo que no queremos mencionar, que sería una tercera guerra mundial. Yo esperaría que esto se quede a manera de justamente una cuestión regional donde otros países se sumen al diálogo, inclusive se presten a ser mediadores y sobre todo que no se vea esto con la intención con la que se ha venido viendo a lo largo de estas décadas, que obviamente el talón de Aquiles se llama petróleo. No es que haya algún tema de trasfondo mayor que no sea lo que desde hace décadas hemos visto, que lo que a Estados Unidos le interesa es el petróleo, porque con esto, con movimientos estrategas, el precio del petróleo sube y por supuesto que hay empresas estadounidenses que ganan con esto. Ojalá no sea el caso, pero aquí lo más importante es que se contenga ya en un plazo inmediato. Yo sé que las alertas están puestas, por supuesto que ahorita no es muy prudente ni conveniente estar viajando ni a estos países de Medio Oriente, pero tampoco a las ciudades importantes de Estados Unidos, pero yo esperaría que al final de cuentas, en un corto plazo, logre la comunidad internacional sentarlos al diálogo y que se retome justamente este acuerdo nuclear del cual lamentablemente Estados Unidos se salió en mayo del 2018, donde se llegaba a un punto de balance justamente con Irán y que no se agudizaron las sanciones económicas como fue lo que hizo Estados Unidos. Así que aquí lo importante es ver qué estrategias se deben implementar, pero como comunidad internacional. No es en esto, aunque solo es de Estados Unidos, hay otros países que pueden ayudar a conciliar y a mediar, porque al final de cuentas, entendiendo el contexto y los antecedentes que hemos venido viendo a lo largo de los 2 años, podemos entender que hoy justamente es el punto grandísimo de quiebre lo que ha venido a hacer Estados Unidos. Es decir, abrió la caja de Pandora y ahora hay que resolver antes de que esto continúe en una escalada mucho mayor, Ruth. Aribel, muchas gracias. Aribel Contreras, especialista en temas de asuntos internacionales, ha estado con nosotros aquí en La Tarde, fin de semana. Un buen fin de semana para ti, una buena semana. Igualmente, buen fin de semana, hasta luego. Vamos ahora a cambiar de información. Este domingo, mañana, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora a Maduro, va a elegir al presidente legislativo. Juan Guaidó ocupa actualmente el cargo, lo que le permitió asumir como mandatario interino del país ante la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. El político necesita ser reelegido mañana como titular de la Asamblea Nacional para seguir como presidente encargado de la nación. El referido proyecto de acuerdo, sírvanse a indicarlo. Y hasta el momento Guaidó ha recibido el apoyo de partidos políticos previo a la elección de la Junta Directiva del Legislativo. Saludamos con este tema en la capital venezolana a Luis Gonzalo Pérez, quien tiene el desarrollo de esta información, los previos a las elecciones que van a desarrollarse el día de mañana. Luis, una buena tarde.
Sí, muy buenas tardes, amigos televidentes del programa La Tarde Fin de Semana. El día de mañana inicia el quinto y último periodo del Parlamento venezolano. Sin embargo, quisimos conocer las opiniones del ciudadano común, ya que podría ser reelecto Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Veamos. Cada 5 de enero el Parlamento Nacional inicia su nuevo periodo, pero mañana domingo no es cualquier periodo, arranca el quinto y último año de la presente Asamblea Nacional, donde se debatirá si Juan Guaidó será reelecto como su presidente. Claro que sí, apoyo la reelección del presidente Juan Guaidó porque hay que darle continuidad a lo que se viene haciendo, o sea, no tiene sentido empezar de nuevo con otra persona, con otro proyecto. Yo creo que debemos seguir avanzando en lo que venimos haciendo, que tenemos la plena confianza de que sí lo vamos a lograr. Por supuesto, lo apoyo 100%, mi apoyo tanto a Guaidó y a toda la Asamblea, a todos los diputados de la Asamblea Nacional para su futura reelección, que yo estoy segura que va a ser reelecto nuevamente como presidente de la Asamblea Nacional, no porque lo ha hecho bien, independientemente de algunas cosas que se han sabido y todo, que no ha sido culpa de él, pero él merece ser el presidente de la Asamblea Nacional. Ante los escándalos de corrupción y supuestos pagos que realizaría el régimen de Maduro a parlamentarios para comprar sus votos en contra de Guaidó el día de mañana, esto dijeron los consultados. A esto que tengo en mi mano, que es mi identidad como la de millones de ciudadanos que pusimos nuestra confianza, le exigimos y le pedimos a todos los miembros de la Asamblea Nacional que no dejen comprar su dignidad, porque si no es ahora, será más adelante, pero sus hijos van a tener vergüenza de que ustedes no supieron defender por un poco de dinero, que además se los van a quitar después. Los venezolanos siguen confiando en que Guaidó tendrá temple este 2020 para presionar la salida de Maduro del poder, pero también pidieron el apoyo del resto de los parlamentarios. Mi mensaje sería que tengan firmeza, que se planten, que no se dejen corromper, que terminen de una vez por todas de desenmascarar a los que han venido saboteando el trabajo de la Asamblea Nacional, que ha sido bien valiente. A pesar de que en el pasado año 2019 Juan Guaidó había prometido el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, las personas continúan apoyando a su reelección como presidente de la Asamblea Nacional. Desde la ciudad de Caracas, para La Tarde de NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Luis, muchas gracias por tu reporte desde Venezuela. El Parlamento necesita la presencia de la mitad más uno del total de los 167 diputados para que se lleven a cabo las sesiones. 84 legisladores son imprescindibles para que se llegue al quórum requerido para seguir funcionando y que está amenazado, puesto que varios de ellos han huido del país. Entre tanto, el presidente interino Juan Guaidó ha pedido a la comunidad internacional poner especial atención en el país este domingo. No es desconocido para la comunidad internacional las pretensiones de Nicolás Maduro para evitar la continuidad del proceso de restauración democrática que me ha correspondido liderar, y que el régimen ha ejecutado medidas coercitivas en contra de los diputados, que van desde la ilegalización de partidos políticos, violación del recinto de la Asamblea Nacional, soborno a parlamentarios, persecución, imputación de delitos infundados, violación de la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución y ejecución de detenciones arbitrarias que los ha forzado a la clandestinidad, al refugio y al exilio, con el único propósito de evitar que estos voten libremente y así quebrar el quórum que permitirá la continuidad de mi gestión en la presidencia del Parlamento y consecuentemente en la presidencia encargada de la República. Para hablar sobre este tema vamos a saludar a Eduardo Flores, analista político, miembro fundador de Derecha Ciudadana y coautor del texto Salvemos Venezuela. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Muy buenas tardes, Ruth. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo por haberme contactado para tenerme el día de hoy compartiendo mi opinión sobre el tema del Parlamento venezolano en el momento. Justamente mañana que hay elecciones, señor Flores, hablemos un poco de Juan Guaidó. Este político venezolano reconocido como presidente interino por casi 60 países en todo el mundo, aspira ahora a ser reelegido al frente del Parlamento, ha dicho para dar impulso a sus promesas que se han visto frustradas en un año bastante convulso. ¿Qué puede hacer Guaidó en la Asamblea por Venezuela cuando poco ha cambiado la situación de ese país durante este año? La verdad no considero que Guaidó pueda hacer algo más interesante o más en pro del venezolano que alejarse de la política.
ya que otro año con Guaidó bajo la presidencia interina, si es que todavía se le puede llamar presidente interino, porque para nadie es un secreto que él ya goza de la ilegitimidad por el desempeño y es cómplice de lo que vive Venezuela por omisión. Tener otro año Juan Guaidó en la presidencia de la inútil Asamblea Nacional es lo peor que nos puede suceder a los venezolanos, ya que otro año de Juan Guaidó es asegurarle otro año de estadía al régimen de Nicolás Maduro, es forzar y reforzar este anillo de seguridad que tiene el régimen llamado Mesa de la Unidad Democrática y sobre todo continuar dándole la ley de la ventaja a Nicolás Maduro, mientras a nosotros los ciudadanos de a pie, el pueblo venezolano, quienes sufrimos las verdaderas carencias y las humillaciones del régimen y de la izquierda, venga de donde vengan, simplemente nos dicen lo que muchos quieren escuchar, nos dicen cosas que nunca van a suceder, más que todo se basan y se fundamentan en la política de hacer algo para que no suceda nada, o simplemente aplican el tráfico de esperanza, que para mí en algún momento de la historia venezolana el tráfico de esperanza tendrá que ser tipificado bajo el Código Penal por ser un abuso psicológico de carácter masivo impulsado por el régimen de Nicolás Maduro, por Hugo Chávez en su época y utilizado por Juan Guaidó en este caso y en casos anteriores por miembros o mal llamados líderes opositores de la Mesa de la Unidad Democrática. Para mí la salida no es la Asamblea Nacional, ya quedó más que demostrado, para mí la salida simplemente es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza. Bueno, justamente conjugando con lo que usted dice y también poniendo un poco más argumento, Maduro claramente ha dicho que no está dispuesto a abandonar el poder, lo ha demostrado en repetidas ocasiones. Hay un hartazgo generalizado de la gran mayoría de la población que choca con la necesidad esta que tienen los venezolanos de salir adelante, lidiar con el día a día que se vive en Venezuela después de casi 2 décadas de gestión que han llevado al país a la ruina económica, social, millones de personas que han salido, han dejado a su familia partida o regada por todo el mundo, un éxodo sin precedentes de más de 4 millones de personas. ¿Qué es lo que queda por hacer? Usted habla de un uso de la fuerza, pero ¿cómo se puede llevar a cabo esto? Mira, lamentándolo mucho, en esas circunstancias de la situación, el uso de la fuerza es algo bastante difícil. Yo no lo veo imposible. No lo veo imposible porque hace un año estábamos dando inicio a tener todas las opciones sobre la mesa para que este uso de la fuerza se aplicara. Pero Juan Guaidó prefirió burlar al pueblo, burlar a sus aliados, quienes nos podían prestar el uso de la fuerza, y fue a sentarse con el régimen, a pactar, a dialogar y a repartirse el botín, el dinero de los venezolanos, bajo acuerdos que se realizaron en otros países, bajo whisky, bajo risas y bajo manjares. Ahora muy bien, también continúa siendo lamentable, es que por ahora la comunidad internacional le da legitimidad al único órgano que ellos consideran como opositor, que es la inútil Asamblea Nacional, cuando esta Asamblea Nacional en 2015 surge de carácter opositor bajo un acuerdo por el régimen de Nicolás Maduro, para simplemente demostrar que en Venezuela hay democracia, porque tras unas presuntas elecciones que estaban acordadas, la mayoría del Parlamento la obtuvo la élite política convencional de izquierda, mal llamada oposición, cuando en realidad esto no es así, ni hay que ser un experto en el tema para darse cuenta del trasfondo de la situación. Ahora muy bien, es que este año fenece el periodo de lo que sería la Asamblea Nacional. Entonces, por fin, todas estas personas que venimos siendo de derecha, todos estos políticos, estos miembros de pequeños movimientos, de coaliciones políticas que son de verdadera derecha, que se han venido manifestando desde inicios del siglo XXI, a inicios de los años 2000, vamos a tener el mismo plano de igualdad por primera vez en 20 años. Vamos a estar en el mismo nivel en la balanza con quienes han traicionado al país, y es allí cuando nosotros tenemos que, bueno, ya estamos trabajando en ello, presentarle una propuesta, o más allá de un plan país, una propuesta a la comunidad internacional, y yo estoy seguro de que tocar la puerta no es entrar, pero de que al menos nos van a escuchar, porque van a haber rostros nuevos, van a haber una generación política emergente, totalmente nueva, algo totalmente distinto a lo que le venían presentando los actores políticos que durante 20 años han dicho
que van a trabajar en pro del venezolano, pero simplemente, por razones obvias y hechos evidentes y notorios, han demostrado que trabajan en pro del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, este año continúa siendo un año crucial para el pueblo venezolano, específicamente a finales del 2020, cuando se den estas presuntas elecciones que, desde mi punto de vista personal, estoy en total desacuerdo porque no hay condición alguna para llevarnos a la vía electoral, y pues está de más decir que el hecho de ir a unas elecciones en dictadura se presta para legitimar tanto al sistema electoral que está fenecido como al régimen de Nicolás Maduro en este caso. Vamos a agradecerle, ha sido el análisis político dado aquí en la tarde por Eduardo Flores. Muchas gracias, una buena tarde. Gracias a ti, Ruth. Hasta luego. Aquí hacemos un corte comercial y enseguida vamos a venir con más información. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, ahí están en pantalla, @NTN24, @NTN24B y mi cuenta @Ruth del Salto. Ya regresamos. La desaprobación del presidente Sebastián Piñera continúa luego de las manifestaciones en Chile. Según la última encuesta publicada por la Plaza Pública, CADEM, el nivel de rechazo al mandatario ha cerrado en el 2019 con 80% en desaprobación por parte de los ciudadanos. Se trata de uno de los peores registros desde que asumió su segundo mandato. La encuesta realizada el 30 de diciembre también refleja una baja en la aprobación del gabinete con 11% en aprobación. Para hablar del tema, saludamos a Rodolfo Vilches, es analista internacional. Bienvenido a la tarde fin de semana. Hola, buenas tardes. Una buena tarde. Y la primera pregunta es, ¿por qué el presidente Sebastián Piñera no ha logrado todavía aplacar esta crisis que se vive en Chile? El magnate que transita ya su segundo año de mandato impulsa una agenda social, incluye el leve aumento del salario mínimo, pensiones, ha hablado de un pacto político para redactar incluso una nueva constitución que dejó en el olvido a la vigente heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la popularidad del presidente ya venía a la baja previo al estallido social. Si comparamos con inicio de años que estaba en aprobaciones cercanas al 40-45%, días antes de la crisis estaba cercano al 30%. Lo que provoca esta crisis es una caída bastante abrupta que nadie esperaba, y las razones básicamente yo las dividiría en 3 o 4, son múltiples los factores. Por un lado, temas políticos, hoy día vemos podríamos llamar una falta de manejo a la hora de contener las protestas, de contener las violencias, de contener los saqueos. Tenemos ministros interpelados, llevarlos al Parlamento. El mismo presidente fue hace poco acusado constitucionalmente. El intendente de la región metropolitana ahora ha sido acusado y por tanto ha habido una falta de credibilidad en general de los políticos, y que por supuesto el presidente como mandatario, como cabeza del poder político en Chile es el primero en ser afectado. Lo segundo, un tema social. Hay la percepción también, válida en algunos casos, de que no ha habido un manejo de las demandas que exige la gente. No por nada la última encuesta establece cuáles son las prioridades más importantes: salud, pensiones, salario mínimo, educación. Si uno hace el correlato de eso con quién tiene la mejor aprobación, uno se da cuenta que la peor aprobación la tienen los ministros de salud, los ministros de educación, y por tanto ahí también hay un factor que termina redundando en la caída del presidente, de la aprobación del presidente. También hay un efecto económico. Esto ha provocado, Chile ya venía a la baja en su estimación de crecimiento, ya venía aumentando el desempleo, y por tanto el hecho de que ahora tengamos una caída de un 3,3%, proyecciones de desempleo que van a llegar a 2 dígitos, despidos que hasta la fecha llegan a cerca de los 200.000 trabajadores, hace también que esa falta de aumento de la calidad de vida, la gente la termina relacionando con una falta de manejo y de gobernabilidad y de afrontar estos problemas. Pero por último, yo creo que hay un elemento no menor que se ha expresado incluso antes de esta crisis, y que hay un tema comunicacional. Ha faltado efectivamente un relato consistente entre lo que está haciendo gobierno y lo que percibe la gente. No por nada hoy la figura del presidente propiamente tal ha dejado de ser
esta figura que uno espera, el anuncio, la declaración, y hoy por hoy, ¿qué es lo más importante? Esperar que salga la vocera de gobierno, que salga el ministro de Hacienda, que uno espere incluso las explicaciones que ellos mismos dan a través de sus redes sociales. Todo esto es un conjunto de cosas que termina al final afectando la aprobación del presidente. En medio de este estallido social hace muy difícil repuntar. No es menor que incluso podríamos esperar que en los próximos meses esta caída sea quizás un poco más alto. Se vienen estimaciones de desempleo más alto, se vienen estimaciones de crecimiento más, o sea, de caídas en el crecimiento, y eso al final del día la gente lo percibe como efectos propios, que tienen efectos propios evidentemente. Según este estudio, el 58% de los chilenos consideran que el uso de la fuerza de carabineros, por ejemplo, ha sido excesiva, han abusado del poder. Un 18% la evalúa proporcional dada la violencia que hay en las calles. Otro 18% considera que la policía ha sido bastante blanda para frenar estos actos vandálicos que se han registrado. Este tema en particular de los carabineros, ¿también usted cree que ha sumado con la caída de la imagen de Piñera? Por supuesto, por supuesto. De hecho, un correlato que se cruza directamente con esto es que el intendente, que es uno de los encargados, de las autoridades encargadas del despliegue de las Fuerzas Armadas, está siendo llamado a una acusación constitucional. O sea, ese es el mejor reflejo de que probablemente y posiblemente los protocolos no se han seguido, y no quiero decir toda la institución, esto no es sistemático, pero el reflejo de la acción que tienen algunos termina dañando una institución completa. También aquí salen a relucir los estudiantes desde el 18 de octubre, cuando iniciaron las movilizaciones para protestar por el aumento del pasaje del metro. Los niveles de violencia aumentaron, no solo estudiantes, sino en las calles en general. Mucha gente en esta parte de la región dice, nunca me hubiese imaginado a los chilenos en esta resistencia, en las calles, pero también ver imágenes que hay muchas cosas que lamentar, haciendo destrozos, actos de vandalismo, repudiables totalmente. Era de esperarse que se llegue a una convulsión social como la que se ha manifestado durante todo este tiempo y que todavía pues, no encuentra una calma realmente en las calles chilenas. Sí. Yo separaría en dos partes eso. Lo primero es la gente que sale efectivamente a protestar pacíficamente, que también se ve afectada, pero la misma encuesta establece que el 65% de las personas sigue apoyando o está a favor de las manifestaciones. Y eso de alguna forma te da una idea de que la gente está dispuesta a sufrir ciertos perjuicios en pos de conseguir las demandas sociales que quiere. Ahora bien, ¿era esperable esto? Yo creo que nadie podría decir que tenía una especie de bola mágica y podría determinar que esto iba a pasar. ¿Teníamos señales? Sí, pero hay una frase popular que dice que después de la guerra somos todos generales, y eso es verdad, somos todos generales, y podríamos decir que había señales que eran muy claras. A mí particularmente había una que yo consideraba importante, y que era lo que tú comentabas, el movimiento estudiantil. Era un movimiento que no era del último año, no era de los últimos 2 años, no era de este gobierno, sino que venía de mucho tiempo atrás. Y por tanto, ahí teníamos una gente. Hoy día, si uno ve las encuestas también, la gran masa de personas que está participando en estas manifestaciones, la mayoría pacífica, son sub 35 años, que si uno se da cuenta, eran los que eran estudiantes en el 2006, 2007, cuando empiezan los movimientos estudiantiles. Vamos a agradecer, Rodolfo Vilches ha estado con nosotros, analista internacional, hablando sobre la popularidad del presidente Piñera y sobre lo que sigue manifestándose en las calles de Chile, pues esta crisis que ya lleva algún tiempo, ya casi 2 meses. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes. Vamos a cambiar de tema. Bolivia ha iniciado el año con 2 casos de violencia de género. Una mujer ha sido asesinada tras recibir varias puñaladas por parte de su novio en La Paz. La otra murió a manos de su esposo en Cochabamba tras sufrir lesiones en el cráneo. Este informe que traemos enseguida es en nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle. Estas son familias de civil de inglés, mi hija. Yolanda muestra con orgullo las fotos de su hija Celinda. Tenía 27 años cuando la mataron en abril de 2019. Había salido a celebrar con sus compañeros de estudios.
Le habían concedido una beca para ir a mejorar su inglés en Estados Unidos. Un sueño para ella. Perfeccionar su inglés era el penúltimo paso en lo que parecía una carrera prometedora en una multinacional petroquímica. Pero un hombre con el que había mantenido una breve relación llevaba tiempo detrás de ella. Estaba cohibida, estaba nerviosa y claro que no decía nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le preguntaban, pero ella no hablaba. No, mami, deja nomás que el trabajo, estoy cansada. Me decía, ¿será que porque no nos quería preocupar a nosotros? 3 puñaladas apagaron su vida. La familia guarda con celo la documentación del caso, aún en proceso. Hay un testigo presencial y grabaciones de seguridad. La familia cree que el asesino la mató para evitar que se fuera a Estados Unidos. La psicóloga Margaret Hurtado acumula casi 40 años de experiencia en la atención a mujeres maltratadas. Las circunstancias del asesinato de Celinda son tristemente habituales, en su opinión. El varón necesita poseer a la mujer, hacerse dueño de él, y ella no tiene ni siquiera libertad para pensar. Entonces llega un momento en que por una serie de situaciones, baja tolerancia a la frustración, muchísima ansiedad, el varón pasa al acto. Entonces mata a la mujer y en su imaginario la mujer se está quedando con él, no se va a ir más. Bolivia reconoció en 2013 el problema específico de los feminicidios. Ese año se aprobó una ley para la prevención de la violencia contra las mujeres. También se creó una unidad especial destinada a la atención de las víctimas y a combatir a los agresores, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Solo en esta comisaría de La Paz se atienden más de 10 casos por día de violencia intrafamiliar. Aún así, la cifra anual de feminicidios ha seguido superando los 100 por año desde entonces. Hay una cultura machista predominante en América Latina y no es la excepción nuestro país. Y esto sería el factor por el cual también se refleja en un machismo exacerbado, especialmente cuando hay celos o cuando hay consumo de bebidas alcohólicas. En estas circunstancias se producen las agresiones contra las mujeres o también el hecho de terminar con la vida de ellas. La policía y otros expertos recomiendan a las mujeres denunciar, pero las capacidades de atención a las víctimas están muy limitadas. En La Paz solo hay una casa de acogida, al igual que en El Alto. 2 centros para una población conjunta de casi 4 millones de habitantes. Muchas de las mujeres que denuncian se lamentan del muro burocrático que enfrentan y que solo pueden superar con suerte y con asesoría necesaria. Lamentablemente en nuestra sociedad, si vas solo o sola, por decirte a poner una denuncia, lamentablemente te encuentras con esa pared, con ese muro que muchas veces hace que muchas víctimas dejen ahí. En esta casa hay 3 mujeres y un total de 12 niños, menores que también son víctimas de la violencia. En algunos casos es la protección de los hijos antes que la vida propia la que lleva a las mujeres a dar el paso decisivo y salir de la relación de maltrato. Las mujeres en este centro tuvieron una suerte relativa, aunque algunas siguen en peligro. Celinda y otras más de 100 mujeres en Bolivia en 2019 no tuvieron una segunda oportunidad. Tiempo de una pausa. Aquí en La Tarde, enseguida regresamos con más. Un nuevo exmandatario de Latinoamérica va a tener que responder ante la justicia por sobornos de Odebrecht. La justicia de Ecuador ha llamado a juicio al expresidente Rafael Correa Delgado por el caso sobornos, en el cual se investiga un entramado de pagos de empresas al partido Alianza País a cambio de obtener contratos. Esta decisión ha sido determinada por la jueza Daniela Camacho. Ha comenzado con un llamado de atención para la Fiscalía por haber presentado, según dice la jueza, una acusación desordenada e incompleta. Sin embargo, la magistrada enjuició a última hora de ayer al exmandatario y también a otras 20 personas, entre las que se encuentran los miembros más cercanos de su anterior gobierno. Para Colombia, la paz,
para nuestra América. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado ha calificado como una persecución política en su contra la decisión de la jueza Daniela Camacho de llamarlo a juicio por este caso de presunto soborno. También aludió a la ex canciller del actual presidente Lenín Moreno, a María Fernanda Espinosa. Ecuador sabe que todo es una persecución, fruto de la traición de Moreno y la cooptación de la justicia, con el apoyo de gente como María Fernanda Espinosa y su esposo. Mientras nosotros tenemos que soportar estas canalladas, a esta señora la proponen a la OEA. Doloroso, muy doloso. Y también van a ser juzgados los exministros de Correa, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís. Esto según lo ha decidido la jueza del caso al aceptar la petición de la Fiscalía después de 11 días de la audiencia previa al juicio. La exministra Duarte ha calificado este proceso de injustificado a través de sus redes sociales. Violando la ley y sin pruebas me llevan a un juicio injustificado. La única razón, haber sido ministra de Rafael Correa y por las calumnias de una mujer abusiva y mentirosa que traficó influencias en su propio beneficio. Demostraré mi inocencia en el juicio de Fausto Jarrín. Bueno, y justamente el tuit de la exministra María de los Ángeles Duarte fue respondido por Rafael Correa, quien va a ser juzgado en ausencia, ya que el exmandatario ecuatoriano reside en Bélgica. Ánimo, María, esto pasará, aunque el sufrimiento de nuestras familias nadie lo podrá reponer. Todo es cuestión de tiempo, sin odio, pero con memoria. Este caso, denominado Arroz Verde, empieza ahora una etapa decisiva, ahora en manos de la Corte Nacional de Justicia. Son 24 personas procesadas que habían participado o habrían participado en una trama corrupta de financiamiento a las actividades del movimiento correísta Alianza País. Vamos a ver enseguida un informe de nuestra cadena aliada en Ecuador, Teleamazonas. De los documentos revelados por el portal Mil Hojas motivó de inmediato la acción fiscal en los primeros días de mayo y el caso Arroz Verde acorraló a Laura Terán y Pamela Martínez, ex asesoras de Rafael Correa, detenidas para investigación y en poco fueron piezas clave para entender la trama montada por la cúpula de Alianza País desde Carondelet. Así se develaba el origen de los recursos para el financiamiento de cientos de eventos, fiestas privadas, cumpleaños, movilizaciones, contramarchas, pago de artistas y actos de campaña que se saltaron todo tipo de fiscalización y control. El caso pasó a llamarse Sobornos 2012-2016 y las investigaciones determinaron que se debía involucrar en el proceso a otros protagonistas. El 31 de mayo se detuvo al ex secretario jurídico de Presidencia Alexis Mera y la ex ministra de Transporte María de los Ángeles Duarte, quienes más tarde se acogieron a medidas sustitutivas. Menos de 3 meses más tarde, el 8 de agosto, la Fiscalía pide la vinculación de otros altos funcionarios y esta vez las máximas figuras de Alianza País como supuestos mentalizadores de la dinámica del soborno en Palacio. Fiscalía pidió la vinculación de Rafael Correa, Jorge Glass, Walter Solís, Vinicio Alvarado y otros. Para el primer día de septiembre del 2019, la ex asesora de Correa, Laura Terán, decidió colaborar con la justicia y con detalles inéditos mostró a la jueza del caso la ruta del dinero de los sobornos. Allí se reveló que los recursos que contratistas privados ponían para actividades de Alianza País y su militancia eran pagados con el favor de contratos estatales millonarios de obras en medio de concursos cuestionados. Existen las facturas de pagos y los contratos con el Estado que se hicieron efectivos. De su lado, la Procuraduría General del Estado ha determinado un perjuicio superior a los $7 millones, solicitando una reparación integral de al menos 23 millones. Entre altos exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa y contratistas privados que se prestaron para la trama, suman 24 procesados por cohecho. Y de entrar en etapa de juicio, la Fiscalía ha confirmado tener más de 130 testimonios y peritajes que sostendrían su teoría del caso. Desde Guayaquil, Ecuador, nos acompaña a esta hora la asambleísta independiente Viviana Bonilla. Ella integra la lista de personas que ha sido llamada a juicio por parte de la justicia ecuatoriana. Gracias, señora Bonilla, por estar con nosotros aquí en la tarde, fin de semana, en NTN 24. Bienvenida. A usted, Ruth, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos quienes nos están viendo por esta señal. Gracias por recibir esta llamada, a entablar esta comunicación desde Ecuador, cuando se ha conocido la resolución que ha dado la justicia el día de ayer. La Fiscalía, en su informe, indica que su investigación ha establecido la presunta existencia de una estructura integrada, según dice, por funcionarios públicos de más alto nivel jerárquico,
que facilitaron la entrega de recursos a través de dos modalidades. Cita aquí el cruce de facturas y dinero en efectivo por parte de empresarios para beneficiarse de contratos con el Estado. Estas adjudicaciones se efectuaban, según la Fiscalía, a través de cartas de invitación directa y de convenios de pago. En su caso en particular, Viviana Bonilla, ¿cómo va a defenderse de estas acusaciones? Sabemos que usted ocupaba la Secretaría Nacional de Gestión Política en la era de Rafael Correa. Mire, antes de contestarle específicamente acerca de mi caso, me parece importante que también pueda conocer América Latina lo que el Consejo Nacional Electoral del Ecuador ha resuelto en las últimas semanas. ¿Qué es lo que dijo? Emitió un informe en el que establece que no hubo aportes ilegales en las campañas del 2013 y 2014. Un Consejo Nacional Electoral que fue conformado por un Consejo Transitorio opositor al régimen a Correa. Ellos mismos están diciendo y reconociendo por mayoría que no hubo aportes ilegales. Esto me parece importante que se conozca, porque si el organismo electoral dice una cosa, no sé pues entonces cómo el organismo judicial establece otra. Sin embargo, también tiene que conocer América Latina que la jueza que lleva este caso, que es la jueza Camacho, el día viernes 3 de enero le llamó fuertemente la atención a la fiscal general de la Nación. Le dijo que su investigación era desordenada y de falta de objetividad. Eso es gravísimo, que la titular de la investigación penal, en este caso la fiscal general de la Nación, no tenga objetividad en una investigación. Eso es gravísimo y tiene que conocerlo no solo el Ecuador, sino el mundo entero. ¿Eso significa o se traduce en qué? No se han dado paso a las diligencias que han pedido las partes. Está claro que de dos de las tres acusaciones que inicialmente tenía la Fiscalía, solo han dejado cohecho. ¿Por qué cohecho? Porque ese delito puede ser juzgado en ausencia de la persona. Y eso es un aspecto relevante para que también la gente conozca que simplemente es para impedir que Rafael Correa sea candidato en las próximas elecciones. Y también fíjese usted algo importante, no le permitieron a las partes, no nos permitieron a nosotros hacer un peritaje a la prueba madre de la Fiscalía que sustenta lo que la nota anterior acaba de mencionar, de pago de cruces de facturas, etcétera, que es el peritaje del famoso cuaderno de la señora Pamela Martínez. Un cuaderno que supuestamente fue escrito en 30 minutos en un vuelo de Quito a Guayaquil y que constan cifras de, no solamente cifras de 6 números, de 6 dígitos, sino hasta los centavos. Solamente la mente privilegiada y una mente brillante como la señora Martínez puede recordar esto. El país, el Ecuador, sabe que este cuaderno fue escrito mientras la señora Martínez estaba ya detenida, estaba en prisión y negociaba con la Fiscalía la impunidad de sus crímenes. Eso es lo que está sucediendo en Ecuador, una justicia politizada, una justicia cuestionada, una justicia parcializada. En mi caso, por ejemplo, Ruth, y América Latina y sobre todo el pueblo colombiano, seré en Ecuador la única persona en toda la historia que va a ser juzgada y procesada por cohecho, por haber sido candidata en una elección que además perdí, en la que no se han tenido en consideración varios elementos. No era funcionaria pública en el año 2014. ¿Por qué sale su nombre, ningún entonces, contratista, ningún proveedor asambleísta? que se ha reunido conmigo ¿Por qué usted y además cree? no roté en ningún cargo de ejecución de obra pública. ¿Por qué usted cree que sale su nombre dentro de esta lista de las 20 y tantas personas que están involucradas? Según, como usted bien lo ha citado, la jueza lo dijo, es una presentación por parte de la Fiscalía bastante desordenada. Sin embargo, hay un llamamiento a juicio. ¿Por qué, a criterio suyo, la ponen en esta lista? Pero es clarísimo, Ruth, por lo que acabo de decir, porque es una persecución política. ¿Y por qué? ¿Por qué la persiguen políticamente a usted? Porque ese es el término que siempre se utiliza. Este es el término, persecución política, es el término que siempre se utiliza cuando hay alguna denuncia. Ajá. Mire, le explico. Yo fui candidata a la alcaldía de Guayaquil. Candidata recién, no estaba yo candidata a la reelección. Oh, sorpresa, que dicen que hubo supuestos pagos ilegales. Si hubo pagos ilegales en las campañas del 2014, recuerde que hubo varias campañas, hubo miles de candidatos este año, ¿por qué solamente la campaña a la alcaldía, que no es la campaña de Viviana Bonilla, Ruth? En la campaña de la alcaldía de Guayaquil estuvieron también candidatos, 30 personas, entre candidatos a concejales principales y suplentes. Pero ese mismo año se religió Augusto Barrera, estaba para la reelección. El señor prefecto Gustavo Baroja de Pichincha, que además ganó. Eran candidatos que hoy actualmente están con el gobierno. Entonces, si hubo o hay indicios de que supuestamente han habido aportes ilegales, lo mínimo que puede hacer la Fiscalía en este país es investigar, pues. Ni siquiera se los llamó a rendir versión. ¿Es esto no una clara muestra de justicia selectiva y persecución política? Pero en su caso, no puede ser según usted, que una candidata, en este caso la mía,
en un caso de candidata a la alcaldía de Guayaquil, que no manejé recursos, que perdí, y ojo, que no tenía yo la obligación de conocer de dónde vienen los fondos de la organización política a la cual yo estaba representando, que era Alianza País. Usted actualmente ocupa el cargo de asambleísta, ¿verdad? Asambleísta independiente. Es correcto, sí. Hay quienes están citando ahora dentro de las figuras jurídicas para poder llevar a cabo este juicio. Dicen, deben levantarle la inmunidad como asambleísta para poder proceder en este juicio. ¿Qué podría pasar en las próximas horas? Mire, la ley es absolutamente clara y la ley establece que solamente se podrá privar de la libertad a un asambleísta con sentencia ejecutoriada. Así que pues aquí estaré dando la cara, no le tengo miedo al juicio como lo he dicho en mis redes sociales, estaré lista para defenderme. ¿Cuál es mi mejor arma? Mi inocencia. Resulta que los propios indicios de la Fiscalía y las propias personas que llaman como testigos, dizque para demostrar alguna culpabilidad de Viviana Bonilla, son los mismos testigos que yo estoy llamando y son las mismas pruebas que yo utilizaré para demostrar mi inocencia. La Fiscalía, por ejemplo, habla, Ruth, de 30 indicios contra Viviana Bonilla. ¿Sabe cuáles son los indicios? Mi nombramiento como gobernadora, mi nombramiento como asambleísta provincial en el año 2009, mi nombramiento como secretaria nacional de gestión de la política, los nombramientos a una entidad pública, eso puede ser considerado un indicio. Entonces aquí pues le faltó la copia de la cédula, le faltó la copia de la licencia y otras cosas. Ella misma cita el informe de la UAFE, que es la que determina si hay movimientos extraños en las cuentas de los funcionarios públicos. El informe de la UAFE determina que no hay movimientos inusuales, ni en la cuenta de Viviana Bonilla, ni en la cuenta de mis familiares. Entonces, es claro que en el juicio, evidentemente, la Fiscalía utilizará estos argumentos para tratar de empujar un tema, para tratar de posicionar una culpabilidad que no existe, que no ha sido demostrada en proceso, que aunque la Fiscalía tiene que demostrar mi culpabilidad, yo demostraré mi inocencia. Yo soy la que la demostraré con toda la documentación en mano, estoy preparada e insisto, creo que la mejor arma es la inocencia y el pueblo ecuatoriano actualmente sabe que la justicia está lastimosamente parcializada y lastimosamente politizada. No es normal, Ruth y América Latina y pueblo colombiano, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya emitido resoluciones, las cuales son excepcionales, haya emitido varias resoluciones en los últimos meses contra el Ecuador. Aquí en el país, acérrimos opositores de Rafael Correa, juristas prestigiosos, están cuestionando la independencia judicial y además tenemos amenazas permanentes por parte de la Fiscalía a los jueces si no se alinean a sus ¿De dónde cree que viene esta presión? ¿Por parte de quién? Porque usted dice que la justicia está parcializada o politizada. Es claro, hay una clara desesperación en el gobierno de turno por parte de la Fiscalía y por supuesto y por parte de ciertos jueces. ¿Qué relación? Tanto es la desesperación que han pactado con Pamela Martínez para dejar en la impunidad sus delitos para poder meter a personas o incriminar a personas que pertenecieron al régimen de Rafael Correa y que de alguna manera mantienen algún perfil político alto, ¿no? ¿Qué relación mantiene usted actualmente con el expresidente Correa, que según la Fiscalía General era quien estaba al mando jerárquico superior de esta estructura criminal? Puesto que ahora usted es una asamblea independiente, pero antes se desempeñó en algunos puestos importantes dentro del Partido de Alianza País. ¿Ha tenido alguna comunicación con él en las últimas horas cuando se ha conocido que van a entrar a un proceso de juicio? Bueno, la relación que yo pueda tener con él es completamente ajena a una decisión dentro de un proceso judicial. Existe una relación cordial, de respeto, y siempre creo que va a existir de lado y lado, así que pues lo que tiene que hacer la Fiscalía y dedicarse es realmente a perseguir a los corruptos en este país. Esto es una cortina de humo, Ruth, porque no se ha hecho absolutamente nada en los verdaderos casos de corrupción. INAPapers, ¿qué ha hecho? ¿Dónde están las diligencias? ¿Dónde están los informes de la cooperación internacional? ¿Dónde están los casos de corrupción de Petroecuador, los casos del reparto de los hospitales, que es Vox Populi en nuestro país? Ni una sola persona investigada, ni una sola persona procesada. Imagínese usted, y en este caso nuevamente de justicia selectiva, que no lo digo yo, lo dicen los opositores a Rafael Correa, que no están de acuerdo con las actuaciones de la Fiscalía en los últimos meses. No puede ser que en este proceso se haya vulnerado permanentemente el debido proceso. Puedo citar muchísimos ejemplos, pero por falta de tiempo quizás no lo pueda hacer. Pero, insisto, un proceso en el que nulidad tras nulidad, vicio tras vicio, abuso tras abuso, con tal de apurar el proceso y buscar una sentencia por cualquier tontería en contra de Rafael Correa y las personas que estamos siendo procesadas. Voy a agradecerle. La asambleísta independiente Viviana Bonilla, una de las que integra la lista de personas que ha sido llamada a juicio por parte de la justicia ecuatoriana, ha estado con nosotros aquí en la tarde, fin de semana, presentando sus argumentos. Muchas gracias y una buena tarde para usted en Ecuador. Gracias, Rudy. Igualmente. Buena tarde.
Aquí hacemos una pausa. Al volver vamos con noticias de El Mundo Hoy. Vamos a cambiar de tema. Continúan los cortes eléctricos, apagones en Venezuela, una realidad que viven y mantienen en zozobra día a día los venezolanos. El panorama está lejos de mejorar. Según la Asociación del Comité de Afectados por los Apagones, argumentan que el sistema eléctrico evidencia un grave deterioro. La organización, que en el 2019 se asegura que se registraron al menos 80.700 fallas en todo el país. 80.000, sí. Jonathan Núñez, un venezolano de 30 años que sufre de distrofia muscular, baja las escaleras de su edificio en la urbanización San Jacinto de Maracaibo a esperar junto a varios vecinos el apagón del día. Cortes de electricidad han ocurrido desde el año pasado en su comunidad, cuenta. Sus noches son terroríficas durante los apagones, dice. También afectan otros servicios como el del agua potable y hasta su seguridad. Yo me he tropezado varias veces. Ahí tengo que subir esas escaleras, un segundo piso. Y cada vez que las voy a subir, que no hay luz, no hay yo cómo hacer. Hubo 40.877 fallas eléctricas en 2019 en el estado venezolano de Zulia, según una organización civil conocida como el Comité de Usuarios Afectados por los Apagones. Farides de Chaparro, de 61 años, es una de las vecinas que espera junto a Jonathan el apagón de esta tarde. Tú te quedas como que en stop, o sea, tú no hayas qué hacer. Lo único que puedes hacer es venirte al frente, sacudirte los zancudos, el calor. A las 6:57 de la tarde ocurrió el apagón en la vecindad de Jonathan y Farides, y a los minutos las cuadras de los derredores quedaron también a oscuras. De aquel lado sí es un poquito más. Ah, no, ya la quitaron de aquel lado también. Allá ya la quitaron. Los cortes eléctricos no han cesado a pesar de que las autoridades prometieron en octubre pasado que iniciaba la estabilidad eléctrica de la región zuliana. Claro, y hace un momento yo me quedé un poco desconectada porque estábamos hablando del Comité de Afectados por los Apagones en Venezuela. A este hemos llegado, que tiene que conformarse un grupo que denuncia que hay tantos apagones al año que afectan la vida de los venezolanos. A esta hora nos acompaña aquí en la tarde fin de semana Aiza López. Ella es presidenta de este comité de los afectados por los apagones en Venezuela. Gracias por estar con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Bienvenida. Gracias, Ruth, por invitarme en tu prestigioso programa para opinar sobre este grave tema de las fallas eléctricas en nuestro país. Y son tan graves que ustedes han tenido que establecer un comité de afectados por los apagones. ¿Qué hace este comité de afectados y desde hace cuánto tiempo existe para empezar esta entrevista, Aiza? Nosotros nos conformamos hace 10 años, en el año 2009, con el tercer apagón nacional que se dio en el mes de octubre. Para ese entonces yo tenía una bebé de 2 años, era asmática y en ese momento yo la estaba nebulizando y allí comprendí que irse a la luz no es que se te dañe un aparato, sino las implicaciones que tienen en tu vida, en lo que afecta a la salud, la recreación, la economía, la educación. Y varios vecinos nos organizamos y poco a poco fuimos creciendo, organizándonos a nivel nacional para hacer un seguimiento y control por qué las fallas eléctricas. Ahora, se dan constantemente estos fallos de energía eléctrica. Ya veíamos la nota a una persona que necesita, por ejemplo, que no puede subir las escaleras y tiene que hacerlo porque no hay energía simplemente. En el caso suyo lo contaba, ¿no? Su relato es uno de los evidentes de los que se da día a día. Tenía que nebulizar a su bebé, no podía. ¿Cuánto afecta la vida del venezolano en general el hecho de que haya una crisis en el sector energético? Muchísimo, muchísimo. Electricidad es progreso. Sin electricidad no se puede desenvolver el día a día cotidiano de una persona normal. Por ejemplo, ustedes estaban hablando del estado Zulia. Es dramática la situación que se vive en el estado Zulia, porque cuando no hay subido eléctrico, hay un apagón de 4, 6, 12, 16 hasta 24 horas, tú no puedes, como bien lo dijiste, subir a tu casa si vives en un edificio porque no tienes ascensor. No puedes cocinar si tienes cocina eléctrica. No puedes comprar porque los puntos, las plataformas se caen y aquí hay problemas con el efectivo, no hay efectivo circulante. Entonces es un drama lo que se vive día a día en Venezuela con estas constantes fallas eléctricas que lamentablemente no han sido solucionadas. Prometen, promesas, pero hasta la fecha no hay solución a esta grave crisis del sistema eléctrico nacional. Hablando de este sistema eléctrico nacional, ¿qué medidas ha tomado Nicolás Maduro para mejorarlo, para solventar un poco esta crisis, que seguro no afecta a Miraflores, pero al resto del país sí? Bueno, en primer lugar ellos lo que hicieron fue un plan de racionamiento de administración de carga
que es privilegiar algunas zonas y sacrificar a otras. Por ejemplo, aquí en Caracas, ya poco a poco se ven un poco más las fallas eléctricas, pero no como en el interior del país, que tenemos 6 horas, 8 horas, bloques de racionamiento. Y lamentablemente Nicolás Maduro lo que hace es señalar, o el presidente de Corpolé, que hay un sabotaje interno, que es un saboteador, que por ello los venezolanos no tenemos luz. Pero de acuerdo a nuestro trabajo que tenemos por 10 años, podemos decir que aquí hay una falta de mantenimiento, una corrupción, porque se aprueban grandes recursos para estabilizar el sistema eléctrico y cada día estamos peor. Aquí en Caracas te puedo decir que lo que fue el 31 de diciembre fue oscura, casi las 22 parroquias porque no hubo fluido eléctrico. Y así todo el país. Entonces, esto no se trata de sabotaje, sino de voluntad política para solucionar este grave problema. Esa voluntad política, al parecer, pues no ha tomado fuerza durante todo este tiempo que ha habido estas fallas de energía. ¿Qué pueden establecer ustedes o prever para lo que será este año? ¿La crisis va a empeorar quizás? Mira, para el 2020 nosotros creemos que va a ser un año muy oscuro para Venezuela porque no se están tomando los correctivos necesarios. Solamente el año 2019 cerró con 85.325 fallas a nivel nacional, siendo el estado Zulia casi con la mitad, 42.300 fallas tiene el estado Zulia, solamente casi la mitad de todo un país por lo grave que está la crisis en el estado Zulia. Si no se toman sus correctivos, van a haber muchos más apagones en el país. El año 2019 hubo 10 apagones a nivel nacional. Y de ser así, y tres con fuerte impacto, como fueron los del mes de marzo y los del mes de agosto. Si no se toman los correctivos, va a empeorar la crisis para los venezolanos. ¿Qué es lo que nosotros solicitamos al ministro? Bueno, que dé un balance real y efectivo, cómo están las fallas eléctricas, dónde está la falla, y vamos a tratar de solucionarlo. Pero la solución no es perseguir a todo lo que queremos hacer un control y seguimiento, o alzamos nuestra voz denunciando, lo que hacen es perseguirnos, amedrentarnos, o decirnos que si seguimos nos van a detener a nosotros, a nuestros familiares, represalias contra nosotros. Entonces, esa no es la solución. La vía es buscar soluciones en conjunto, porque las fallas eléctricas nos afectan a todos los venezolanos. Vamos a agradecer a Isa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones en Venezuela. Ha estado con nosotros aquí en la tarde, fin de semana, respondiendo algunas preguntas sobre lo que será este año. En cuanto a la situación de los apagones que ya vienen viviendo hace algún tiempo, este comité de hecho tiene 10 años precisamente tratando de establecer los problemas que ya son evidentes, falta de mantenimiento, lo ha dicho nuestra entrevistada, entre otras cosas, y la poca acción, la inacción de Nicolás Maduro ante este tema. Gracias por establecer este contacto con nosotros. Un buen día. Gracias, Luz. Un placer. Hoy en el mundo, en Indonesia, las fuertes lluvias siguen causando estragos. Al menos 53 muertos dejan las inundaciones en varias islas del país. Los equipos de rescate recorren la zona más afectada en Yakarta, la capital. Las tormentas también han afectado a unas 397.000 personas, las cuales debieron trasladarse a albergues provisionales. Y son desoladoras las imágenes de los incendios incontrolables en Australia. Las llamas siguen consumiendo gran parte de las zonas forestales del sur del país. Tomas satelitales revelan la magnitud de esta emergencia. Inmensas nubes de humo cubren las costas y los equipos de bomberos aseguran que la situación podría empeorar en las próximas horas. En España, 15.000 personas, según fuentes policiales, se manifestaron en el centro de Madrid por el futuro de España unida, esto en defensa de la Constitución. Fueron convocados por un grupo de jóvenes a través de redes sociales. Centenares de manifestantes se dirigieron desde la Plaza de Colón hasta la Carrera de San Jerónimo, en los aledaños del Congreso de Diputados, donde se celebró la sesión de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez. Estamos aquí para defender una España unida
porque todos somos españoles, todos somos iguales y todos nos ampara la Constitución, y es lo que queremos, que se siga respetando. Estamos totalmente en contra de que este hombre esté regalando España del modo que lo está haciendo, a traidores, separatistas. Es un traidor y está destrozando un país con nuestra historia. La Junta Electoral Española ha ordenado inhabilitar al presidente catalán o de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. El dirigente independentista va a ser despojado de sus funciones como diputado regional. La credencial del diputado electo al Parlamento de Cataluña es una condición indispensable para acceder al cargo de presidente de la Generalitat. La decisión se produce tras la condena el 19 de diciembre a Torra a 1 año y medio de inhabilitación por desobediencia a la autoridad electoral española. Esto por resistirse a acatar la orden de retirar símbolos separatistas de la sede del gobierno regional durante la campaña de las elecciones legislativas de abril. Me presento ante ustedes hoy para denunciar el lanzamiento de un nuevo golpe de Estado contra las instituciones catalanas. En esta ocasión, la Junta Central Electoral, un órgano administrativo electoral, se ha asignado un papel que no puede atribuirse a sí mismo al interpretar la ejecución de una decisión judicial que no es firme. Esta es la segunda vez que se intenta expulsar a un presidente legítimo de Cataluña de una oficina en Madrid. Esto sucedía en París, una multitudinaria marcha previo a la reanudación de la mesa de diálogo el próximo martes. Ya son 31 días de movilizaciones contra la reforma pensional planteada por el gobierno de Emmanuel Macron. Más de 2.500 sindicalistas y chalecos amarillos han salido a las calles. Los sindicatos buscan frenar la revisión del sistema de pensiones con huelgas nacionales que iniciaron el 5 de diciembre y han afectado el sistema de transporte público. A pesar del anuncio del primer ministro de continuar con las conversaciones para llegar a un acuerdo, el descontento social continúa. Última pausa aquí en La Tarde Fin de Semana. Volvemos con lo más trinado. Y ha llegado ya el 2020 y todos tenemos objetivos por cumplir. Para unos será alimentarse de una manera más sana, otros buscar empleo, hacer ejercicios. Para otros estudiar o realizar una nueva actividad. Un equipo periodístico de nuestra cadena aliada Noticias RCN en Colombia le preguntó a las personas de varias partes de este país cuáles son sus metas para este año. Propósitos para el 2020, pues laborales, profesionales y no mucha salud y unión familiar. Que estemos llenos de mucha salud, mucha paz, que haya unión en las familias. Mucha prosperidad para mí, para mi familia, para los demás. Bienestar para todos, vida y salud para todo el mundo. Y paz. Mucha prosperidad para todos y sobre todo salud. Trabajito que no nos falte, eso sí es muy importante. Siempre de la mano de Dios y siempre queriéndose superar, que la vida tiene muchas cosas bellas. Que mis hijos tengan muchísima salud, prosperidad. Pues que haya mucha prosperidad para todos y mucha prosperidad para el país. Paz, prosperidad y mucho amor. Seguir trabajando, luchando por mi familia y bueno, para adelante, lo que Dios decida con nosotros. Prosperidad para mí, prosperidad para todo el mundo. Bueno, ahí está la pregunta planteada, los propósitos, cuáles son para este nuevo año. Vamos a darle la bienvenida a esta hora a Marc Reclau, él es escritor del bestseller internacional 30 días, Cambia de hábitos, cambia de vida. Uno de los temas de hábitos más importantes en cuanto a lo que se refiere a este tipo de estereotipo en español. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Bienvenido. Hola, feliz año. Gracias por tenerme. Gracias a usted por acompañarnos a esta hora. Esto de cambiar de hábitos para cambiar de vida, ¿cómo se realiza? Porque mucha gente empieza un nuevo año y dice, bueno, voy a hacerlo de esta mejor manera, voy a empezar a hacer ejercicios, voy a comer saludable, no voy a fumar, no voy a tomar. Pero ¿cómo se cambia ese chip para cambiar ese hábito y tener un mejor desarrollo? Sí, hay un pequeño problema con los propósitos del nuevo año, que la mayoría se muere antes de que acabe enero. Esto es porque dependemos de la voluntad, de la fuerza de voluntad. Y correcto. La fuerza de voluntad es ¿cómo se dice? Limitada. Es como la batería de su móvil o la gasolina de su coche. Tiene
una cantidad limitada. Entonces, claro, esto es lo que nos falla, ¿no? Porque dejar de fumar o comer más sano, esto necesitamos mucha fuerza de voluntad. Por otro lado, los hábitos, por ejemplo, usted para lavar sus dientes no tiene que ser motivada, no tiene que hacerse propósitos porque va automático, porque es un ritual de cada día, ¿no? Entonces, para cambiar hábitos, para cumplir nuestros propósitos del año nuevo, lo primero es no tener propósitos. Eso es lo más importante, aunque suena como una broma, pero no es así. Es más decir, ok, vamos a convertir estos propósitos en hábitos o estos objetivos, ¿no? Ahora, y Marc, entonces... usted ha hablado de la fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad. En eso está la clave. ¿Cómo se ejercita la fuerza de voluntad? No, es una misión imposible. No puede entrenar la voluntad. Lo que puede hacer es convertir su objetivo o su propósito en hábito, porque para lavar sus dientes no necesita fuerza de voluntad, ¿verdad? Entonces, es que, por ejemplo, empezamos pequeño, ¿no? Por ejemplo, si yo digo quiero hacer más deporte y digo voy a correr cada mañana a las 6, voy a salir a caminar media hora, esto es un poco difícil y necesita mucho fuerza de voluntad. Si digo, pues voy a caminar 10 minutos cada día, ya no necesito tanto voluntad porque no es tan grande el objetivo. Y si lo hago 10, 15 días, ya necesito aún menos fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad solo lo necesito en el inicio, cuando empiezo un hábito. Después de 21, 30 días, el hábito se convierte en automático y ya va solo. Ya usted no va a tener las excusas para no caminar, simplemente va a salir a caminar, porque es lo que va a hacer. Y esto se puede hacer con todas las cosas. Lo importante es empezar pequeño. Mucha gente falla con los propósitos o con los objetivos porque se los pone demasiado grandes y entonces nos abrumamos. También, ¿sabe? Un poco el 1 de enero. Hay mucha presión en el 1 de enero porque queremos cambiar tantas cosas. Al final nos abrumamos. El que mucho abarca, poco aprieta, dicen. ¿Y por qué? ¿Cómo cambiamos el chip para no empezar siempre en enero, empezar en el año, sino que hacer estos cambios de hábitos durante todo el transcurso del año? Exacto, primero es esto. Así, si queremos empezar en enero, también yo, por ejemplo, para los hábitos un poco más complicados, yo empiezo en diciembre, a inicios de diciembre, para que cuando viene el 1 de enero ya lo tengo más o menos automatizado y no es tanta presión, ¿no? Otra cosa que usted ha dicho que está muy bien, mucha gente empieza un propósito, empieza una cosa, pues voy a ir al gimnasio y al día 10 de enero ya deja de ir al gimnasio y no sé, piensa que ahora en un año no puede ir al gimnasio y lo deja para el próximo año, pero yo siempre digo a mis clientes o a mis lectores, puedes volver a empezar mañana, no pasa nada, no tienes que esperar el próximo mes ni nada. Es normal que fallamos, que muchas cosas no salen a la primera, no pasa nada. Volvemos a empezar mañana o pasado. También si usted se propone una cosa para hacerla 7 veces por semana, mucha gente falla 1 o 2 veces y ya dice, ya no lo hago, que soy un fracaso, nunca nada me sale, soy así. Pero también piensa, si lo ves a un año, hacer una cosa 5 veces por semana durante un año son 260 repeticiones. Es mucho. Aunque si uno falla, si sigues haciendo la cosa 5 veces por semana, lograrás mucho más. Así que también tenemos que ser un poco más pacientes con nosotros, tener un poco más de paciencia con nosotros, ser más amable. Y lo importante es no rendirnos y pensar que esta vida es larga. Muchas de las cosas no nos van a salir a la primera, pues volvemos. Y si no logro caminar 30 minutos cada día, pues camino 10, porque lo divertido también de los hábitos es que si tú lo haces durante un tiempo, el cuerpo te pedirá más. Así, si no, con los 30 minutos no funciona, pues empezamos con 10. Lo mismo que, por ejemplo, un buen propósito es levantarse 1 hora antes o a las 6 de la mañana. Pues si no llegas a las 6, prueba las 6:40.
y cuando te has acostumbrado a las 6:40, pues a las 6:30 y cosas así. Muchas gracias a Marc Reclau, escritor del bestseller internacional 30 días, cambia de hábitos, cambia de vida. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Ciencia, salud y tecnología en la tarde de hoy, 2020, el año del salto tecnológico. Así ha sido calificado el inicio de la próxima década, que según expertos nos va a sorprender con avances en inteligencia artificial, banda digital y ciberseguridad. En la última década la tecnología ha cambiado en el mundo en todos los aspectos y a una velocidad imparable. Sin embargo, lo que se avecina para el 2020 no es menor, debido al gran avance que está teniendo el sector industrial con la implementación de la nueva era digital. Según expertos, el 2020 ha sido calificado como el gran año del salto tecnológico y se espera que haya un mayor crecimiento en el desarrollo de inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas, seguridad y banca digital. Entre las tendencias más importantes a tener en cuenta para el próximo año, encontramos el arribo del 5G, una conectividad que revolucionará la experiencia de los usuarios por medio de la alta velocidad de conexión que ofrecerá entre múltiples dispositivos. El 5G es un motor y es el hilo conductor de muchas de estas tecnologías digitales que van a llegar. El 5G va a hacer posible la telemedicina, la teleeducación, va a ser posible que los contenidos se vean más rápido, va a ser posible que mucho el IoT y mucho la cuarta revolución industrial sea una realidad. Por otro lado, la inteligencia artificial promete seguir creciendo. Según Gartner, compañía especializada en consultoría, se estima que al menos 25.000 millones de cosas estarán conectadas entre sí para 2021. La inteligencia artificial en el 2020 tendrá un impacto muy grande porque todo lo que tiene que ver con prospección, con co-creación entre el ser humano y la máquina de espacios más inteligentes para hacer más eficientes nuestra vida como personas y como empleados o como empresarios en temas como mercadeo, en temas como ventas, en temas como distribución, va a ser la realidad del día. La evolución del blockchain también formará parte de esta lista. Según expertos, las ventajas que traería esta modalidad para el 2020 se ubica entre pagos nacionales e internacionales con mayor inmediatez, seguridad y reducción de costos. Se estima que para 2020 los ataques informáticos, el phishing y los deepfakes tendrán un alto nivel de presencia en comparación con años anteriores. El mundo va a ser cada vez más digital. Todo lo que tiene que ver con seguridad en el Internet, seguridad a todo este mundo digital es fundamental. Realmente hoy en día el cibercrimen toma más auge, inclusive el mismo fraude o los mismos delitos físicos o reales. Entonces todo este tema de ciberseguridad y soluciones de ciberseguridad son necesarias tanto en el entorno personal para cada uno de nosotros como ciudadanos, tanto en el entorno empresarial. Gracias a los avances tecnológicos que nos ha dejado la última década en las categorías de seguridad, banca digital y el Internet de las Cosas, se espera que el 2020 sea un año de los grandes avances que contribuyan al desarrollo de la nueva transformación digital. Hablamos ahora de Genia, una plataforma web desarrollada con el objetivo de prevenir y detectar enfermedades genéticas. En algunos casos, los genes pueden ser más susceptibles a las personas con enfermedades como el cáncer, la miocardiopatía y la diabetes. Sin embargo, existen nuevos métodos que pueden ayudarle a tener un mejor control de ellas. Un claro ejemplo de esto es la plataforma digital Genia, que tiene como objetivo predecir y controlar estas patologías a través de una muestra de saliva. Absolutamente todo es digitalizado, así que una vez tomamos la prueba de saliva tendrás toda la información al respecto. Y es importante para la vida porque es algo que funciona para el largo plazo, porque tu ADN no va a cambiar. Y mientras la ciencia avanza, asimismo podremos añadir nueva información relevante a la que no habías accedido antes. Genia funciona como un agente de salud personalizada completamente digital, que gracias a los análisis de ADN realizados por su laboratorio, en 3 o 4 semanas el usuario podrá tener un informe detallado de sus posibles enfermedades.
Los resultados tienen entre un 95 a un 99% de precisión, mientras todos estos mismos resultados que se han estudiado y se divulgan están basados en información científica que ha sido debidamente certificada. Genia además permite controlar el bienestar de las personas gracias a su sistema de pruebas que analizan cómo el metabolismo procesa los nutrientes, cuáles son las alergias y de qué manera va a poder desarrollar su musculatura. También estamos enfocados en lo que refiere al bienestar en general, y esto empieza con el entendimiento de tu cuerpo y lo que él necesita. Por ejemplo, el proceso de absorción de vitaminas, el metabolismo en general y cómo esto trabaja con relación a tu genética. Inclusive damos recomendaciones sobre lo que tu cuerpo pueda necesitar. La plataforma incluye un kit en el que se pueden comprar todos los paquetes que ofrece Genia y además permite programar una visita para depositar la muestra de saliva con un consultor. Eso ha sido lo más trinado de la semana. Vamos a comenzar con el momento exacto en el que un hombre en California, Estados Unidos, es arrastrado por una ola gigante. Ha sido tendencia en Twitter. ¿Y usted se ha preguntado qué pasaría si llevara a su perro al gimnasio? Pues de esta manera reaccionó el canino al ver que su dueña hacía ejercicio. Evidente, quería jugar. Y finalizamos con la princesa Elsa de Frozen. Los usuarios de Twitter usan su creatividad para completar el nombre del personaje con ocurrentes montajes. Estos han sido algunos de los mejores memes. Llegamos hacia el final de la tarde. Recuerden seguirnos en Twitter. Estamos como @latardentn24 y @RuthDelSalto. Hoy por Carlos Eduardo Sánchez. Gracias por su sintonía con el canal de las Américas. Una feliz tarde para todos.